Vamos a continuar con nuestra serie Nueva Identidad en este sermón basado en Efesios 6, versículos 5 al 9, por nuestro querido amigo pastor Carlos Leighton, que los dejo ahora con ustedes para que nos pueda guiar en el sermón, en la predicación del día de hoy. Muy bien, qué privilegio, qué bendición poder compartir con ustedes, conocerles. No había tenido el privilegio de compartir y gracias gracias al Señor porque a pesar de la pandemia, ¿cierto? De lo que nos ha tocado vivir también, nos ha permitido esta oportunidad de a la distancia poder compartir con otras comunidades, ¿no? O sea, invitados, estar compartiendo, me ha tocado compartir con otras comunidades y ha sido también eso una bendición. Y por lo que entiendo y me contaba Esteban, están ustedes y estamos, podría decir, en esta serie basada en el libro de Efesios. Y hoy día nos toca ver Efesios 6 del 5 al 9. Y quisiera hacerles una pregunta para que no la contesten en voz alta, sino que para que la puedan pensar y podamos reflexionar en ella. Y que la puedas meditar. ¿Es Chile una sociedad clasista o racista? ¿Qué crees tú? ¿Es Chile, nuestro país, una sociedad clasista o racista? ¿Qué es lo que piensas? Espero que a lo largo que vayamos avanzando en este sermón y desmenuzando el pasaje, podamos tener una respuesta clara y cómo también responder desde el Evangelio. Eso es muy importante. Pablo, desde el capítulo 4, que viene demostrando que el Evangelio produce unidad. Esa es una palabra muy importante en Efesios. El Evangelio produce unidad. Y a la vez, el resultado de esta unidad que promueve Pablo y que explica Pablo, el resultado de esto es llegar a ser una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo, según el capítulo 4, versículo 13. La unidad hacia allá nos lleva. Pablo viene diciendo, él dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, con una diversidad de dones, pero todo esto ¿para qué? Dice ahí en el versículo 13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser esa humanidad perfecta conformada a la imagen de Cristo. Hacia allá nos quiere apuntar Pablo en todo esto, hacia que podamos visualizar, vislumbrar esta unidad del pueblo de Dios con una diversidad de dones, pero hacia una unidad donde todos lleguemos a conformar esta imagen de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Ok? La unidad. Ese es el gran efecto que provoca el Evangelio en la vida de los cristianos. Entonces, la pregunta que surge de esto es, ¿cómo se manifiesta esta unidad que trae el Evangelio en la dinámica de las relaciones de la iglesia? ¿Cómo esta unidad que trae el Evangelio se manifiesta claramente, vívidamente, prácticamente en las relaciones del pueblo de Dios, en las relaciones de la comunidad cristiana? Y el versículo 21 del capítulo 5, sé que quizás varios de ustedes tienen ahí su Biblia o son partes que ya la han estudiado. El versículo 21 del capítulo 5, Pablo contesta de una manera súper sintética esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se manifiesta esta unidad en el pueblo de Dios? Y él dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sí o no? ¿Cómo se manifiesta esta unidad? Sometiéndonos
unos a otros. Y luego de eso entonces Pablo pone 3 ejemplos, ¿no?, de este sometimiento, 3 aplicaciones de este sometimiento mutuo por referencia a Cristo. El primero, ¿se acuerdan cuál es o no? La relación del matrimonio, ¿cierto? Segundo, era cómo luce en la práctica esta unidad, este sometimiento en las relaciones de los padres y los hijos. Y tercero, que es lo que estamos viendo hoy día, cómo luce esta unidad y este sometimiento en las relaciones entre los amos y los siervos o los esclavos, como dicen algunas versiones. Yo por lo menos lo abordé desde los esclavos. Y esa es la relación que vamos a estar viendo hoy día. Si tú tienes tu Biblia ahí o tu dispositivo, te invito a que tengas abierto Efesios 6, del 5 al 9, para que podamos ir viendo ahí las implicancias del pasaje y pueda estar corroborando que lo que yo estoy diciendo proviene del pasaje y de la palabra de Dios. Es interesante notar que el Nuevo Testamento no condena de frentón la esclavitud, ¿ok? No la fomenta, no la justifica, no la aprueba, pero tampoco la condena, y eso es interesante. Y muchos han hecho esta pregunta, se han hecho la pregunta, ¿por qué Pablo no rechazó de plano la esclavitud? ¿Por qué él no ordenó a todos los siervos cristianos que liberaran a sus esclavos? Bueno, y hay algunos autores que han investigado esto y que han dado buenas razones. Yo quiero mencionar dos en este espacio. Quiero mencionar dos razones que por lo menos John Stott da de por qué no derechamente el Nuevo Testamento aboga por terminar con la esclavitud. En primer lugar, en el tiempo del imperio, dice John Stott, había más hombres esclavos que hombres libres, ¿ya? Por lo tanto, la sociedad romana del siglo I, en su estructura, estaba sostenida por los esclavos, por la esclavitud. Y por lo tanto, haber promovido la abolición de la esclavitud habría provocado un colapso en la sociedad romana del siglo I. ¿Qué hubiese sido de todos esos esclavos que son liberados? ¿Cómo hubiesen podido vivir si acaso hubiese ocurrido una revolución, ¿no? Muchos esclavos se hubiesen quedado desocupados sin un sustento. Además, es bueno pensar en esta buena razón que el Evangelio cambia el corazón del hombre, pero dentro del sistema. Y eso lo podemos ver también nosotros hoy día. Nosotros hoy estamos en un mundo donde hay muchas prácticas que se promueven, que se transforman en ley inclusive, que contradicen la palabra del Señor. Y nosotros como hijos de Dios no fomentamos estas prácticas, no fomentamos estas costumbres, estas instituciones, sino que redentoramente las rechazamos, pero dentro de los márgenes que la ley nos permite y las normas sociales nos permiten. No estamos llamados a hacer una revolución que derribe el sistema operante y cambiarlo por otro. No estamos llamados a eso. Nuestra convicción está en que el Evangelio puede transformar estructuras que sean injustas o prácticas que sean injustas. Otra cosa importante a considerar, y un segundo punto, John Stott comenta que los cristianos en la época de Pablo no poseían ni el estatus ni la influencia como para promover la abolición de la esclavitud. Eso es muy importante, sino que más bien en ese momento los cristianos eran un grupo pequeño dentro de la sociedad romana del siglo I, con una posición muy marginal, no tenían influencia dentro de esta sociedad romana. Por lo tanto, pretender
que los cristianos solucionaran este tema inmenso no daba cabida, no era posible. Sin embargo, debemos notar que lo que hace aquí Pablo en este pasaje era algo tremendamente revolucionario para la época. Quizás por la distancia, por no entender bien el contexto, quizás no nos podemos dar cuenta de lo revolucionario que era lo que él estaba haciendo. A nadie se le hubiese ocurrido en el siglo I dirigirse a los esclavos en un documento público, por ejemplo. Lo que está haciendo Pablo al escribirle a los esclavos, al mencionarlos, al dirigirse tanto a los amos como a los esclavos, es darle a los esclavos la categoría de personas, tratarlos como personas sujetas a responsabilidades morales, donde ellos también tenían que cumplir obligaciones. Eso era algo inaudito. Y se dirigió a ellos, a los esclavos, como miembros de una comunidad de fe. Y eso era tremendo, estaban siendo incluidos en una institución. Y eso es increíble. Pablo está escribiendo una carta a una comunidad cristiana de un lugar específico, de Éfeso, donde dentro de sus miembros coexistían tanto amos como esclavos. Y eso es algo que no debemos pasar por alto. Eso era algo completamente contracultural para la época y que no debe pasar desapercibido. Pablo coloca a los esclavos en una condición de igualdad con sus amos. Ambos pertenecían a la comunidad de la fe. Las diferencias que habían entre unos y otros era una diferencia temporal y circunstancial, pero ante Dios, todos los seres humanos, ya sean que sean libres, sean patrones, dueños del fondo, o sean siervos o esclavos, tienen una misma dignidad y son iguales, porque Pablo dice, todos debemos responder frente al gran amo, que es el Señor, nuestro gran amo, que es el Señor Jesús. Y esto es lo bello del Evangelio. Eso debemos nosotros como hijos de Dios valorarlo. No debe ser algo que debemos pasar por alto. Valorar el Evangelio, lo bello del Evangelio. No hace distinción. No hace distinción entre clases sociales. No hace distinción de la condición, el rango social o el color de la piel. El Evangelio no hace distinción de aquellas cosas. Siempre uno de mis pasajes favoritos que siempre recuerdo y que siempre traigo a colación es aquella visión que tiene Juan en Apocalipsis 7, donde él ve una multitud de personas donde dice que eran de diferentes tribus, de diferentes lenguas, de diferentes naciones. Eran personas muy diferentes entre sí, pero tenían algo en común. Tenían algo en común, una sola cosa en común. ¿Se acuerdan? ¿No saben lo que es? Es que todos ellos habían, en el lenguaje que usa Juan, todos ellos habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, la sangre de Jesús los había justificado. Ellos habían experimentado el perdón de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Personas de diferentes etnias, de diferentes idiomas, de diferentes lados del mundo, recibiendo una misma bendición y teniendo algo en común, el perdón. Y lo que vemos acá en este pasaje, lo que vemos acá en esta situación de la iglesia de Éfeso, es que tanto amo como esclavo, el Evangelio los hacía iguales, porque compartían un mismo Señor, compartían el señorío de Cristo sobre sus vidas. Jesús era el Señor en común que ellos tenían, y eso venía a irrumpir de una manera revolucionaria la forma en que debían tratarse. Fíjense ustedes que ni Platón ni Aristóteles pudieron concebir que los esclavos podían tener una misma dignidad como seres humanos. Y aquí Pablo lo está haciendo. La palabra de Dios, el Evangelio,
lo está haciendo. Por lo tanto, en esta nueva sociedad que Dios está conformando, las barreras de distinción que podamos tener terrenalmente, todas ellas se caen. Por lo tanto, no hay espacio ni para el clasismo, no hay espacio para el racismo, porque en la familia de Dios todos tienen un espacio y todos tenemos un Padre en común y tenemos un Redentor y un Salvador en común. Por lo tanto, los principios que Pablo establece acá son tremendamente relevantes para nosotros hoy día, después de 20 siglos después. Son algo muy práctico que nosotros podemos aplicar, las relaciones entre los empleados y los empleadores hoy día. Es algo que podemos aplicarlo a esa área. Entonces, la pregunta que quiero hacer y que en lo posible podamos contestar es, ¿cómo este principio de igualdad frente a Dios que está promoviendo Pablo acá en este pasaje, este principio de todos iguales frente a un mismo amo, se aplica a la relación entre empleados y empleadores? ¿Cómo se aplica en nuestras relaciones en el trabajo? ¿Cómo debe ser un empleado cristiano? ¿Cómo debe ser un jefe cristiano? ¿Cuáles son las implicancias prácticas, ¿no?, en nuestras relaciones laborales, en nuestra visión del trabajo? Y es lo que vamos a ir descubriendo en este pasaje. Y hay dos puntos que quisiera rescatar de este pasaje. El primero lo he titulado Trabajo como si Jesús fuera mi jefe. Todos aquellos que quizás toman notas en el blog de notas de tu celular o quizás tienen una libretita, quizás sea bueno anotarlo. Trabajo como si Jesús fuera mi jefe. Y quiero invitarte a que te hagas la siguiente pregunta, que reflexiones en torno a la siguiente pregunta. ¿Cómo sería mi trabajo? ¿Cómo sería mi trabajo si Jesús fuera mi jefe? ¿Y cómo sería si este jefe, Jesús, me estuviera mirando siempre? Si me estuviera mirando todo el rato. ¿Cómo sería mi trabajo si así fuera? Pablo dice que el que trabaja lo está haciendo para el Señor y no para los hombres, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos, sea cual sea nuestra labor, sea cual sea nuestra posición, la faena que nosotros realizamos, si acaso tú tienes un trabajo de gestión, si acaso tú tienes un trabajo de planificación, si acaso tú tienes un trabajo creativo, o a lo mejor tú tienes un trabajo manual de faena, cualquiera sea nuestro trabajo, lo debes hacer de tal manera como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Hay una ilustración, unas palabras que dijo Martin Luther King, que ustedes deben conocer, a un grupo de estudiantes, y que a mí me llamó tremendamente la atención. Él dice, se los voy a leer, él le dijo a este grupo de estudiantes: si te toca ser un barrendero, barre las calles como Miguel Ángel pintaba sus cuadros, como Beethoven componía su música y como Shakespeare escribía poesía. Interesante. Él dice, barre las calles con tal excelencia que todas las huestes celestiales y terrenales tengan que detenerse y decir, aquí vivió un barrendero que hizo bien su trabajo. Lo encuentro magnífico, magistral. Si era un barrendero, barre las calles como Miguel Ángel pintaba sus cuadros. Y hay aquí en este pasaje y en este ejemplo una implicancia tremenda para nosotros. Como nosotros trabajamos para el Rey de la Gloria, como nosotros trabajamos para Jesús, como trabajamos para Él como nuestro amo celestial, nuestro trabajo debe ser un trabajo de excelencia. Y eso debe ser subrayado.
debe ser un trabajo de excelencia. De la misma manera en como Miguel Ángel pintaba o como Shakespeare escribía poesía, con tal excelencia debemos hacer el trabajo que Dios a nosotros nos ha permitido hacer. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser esto así? Porque los hijos de Dios tenemos una motivación mucho mayor, mucho más profunda y mucho más excelente que simplemente agradar a nuestros jefes terrenales. Tenemos una motivación mucho más profunda que simplemente recibir el bono de producción, mucho más que ganar el privilegio, el prestigio entre tus colegas o conseguir el ascenso que quizás por tanto tiempo estás esperando. Estas motivaciones, dicho sea de paso, no necesariamente, quiero decirlo, son necesariamente malas. Pero mi punto en esto es que la mayor y mejor motivación que nosotros podemos tener para hacer bien nuestro trabajo, para realizar un trabajo de excelencia, es que nosotros trabajamos para nuestro Señor. Es que nuestra manera de realizar nuestro trabajo exhibe la gloria y la excelencia de nuestro Señor. Y esa debe ser nuestra motivación superior. Obtener el bono, obtener el reconocimiento, obtener el ascenso, son la consecuencia de esto otro. Es la consecuencia. Si acaso Dios te lo ha permitido, gloria a Dios por eso y está muy bien. Pero eso es la consecuencia de querer hacer un trabajo de excelencia para Jesús, para que Él sea glorificado. Trabajamos como si Jesús fuera nuestro jefe y como si Él nos estuviera mirando siempre. Y aquí en este pasaje Pablo nos muestra cómo realizar este trabajo de excelencia. Él nos explica, lo desglosa, cómo hacer este trabajo de excelencia. Fíjate ahí en el versículo 5, por ejemplo, trabajar con integridad de corazón como a Cristo. ¿Cómo se trabaja así? Con integridad de corazón como a Cristo. Hay un dicho popular que probablemente muchos de ustedes lo conocen, en Antofagasta, supongo, no, porque es bien universal. Dice, al ojo del amo, ¿lo conocen o no? Engorda el caballo. Una versión que dice engorda el marrano, no sé. ¿Cierto? Y eso quiere decir que, claro, mientras el amo, el jefe te esté viendo, claro, ahí hay buena producción, ahí sí que hay un trabajo de excelencia. Pero trabajar con integridad, que es como lo menciona acá Pablo, trabajar con integridad significa hacer lo bueno aun cuando nadie te esté viendo, aun cuando nadie te esté mirando, aun cuando nadie reconozca lo que estás haciendo. ¿Cuánto de nuestro trabajo muchas veces no tiene un reconocimiento? La gente no lo ve, ¿cierto? Pienso, por ejemplo, en la dueña de casa, ¿no? Que se queda en la casa, que ve los hijos, que hace un trabajo de excelencia también, pero no necesariamente es vistoso públicamente. Pero nosotros tenemos una motivación mayor. Tú y yo trabajamos como si Jesús fuera nuestro jefe, como que si Él nos está viendo, a Él sí quiero agradar, Él sí que nos ve, a Él estamos agradando. Y de buena manera yo quiero hacer su voluntad, como dice Pablo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Bien. Vamos al segundo punto. Una segunda gran cosa que vemos en este pasaje. Ahora es el deber de los amos. En lo primero, Pablo se refiere, y yo me referí, al deber de los trabajadores. ¿Qué decimos ahora del deber de los amos? De los jefes podemos aplicarlo nosotros. Y esta parte la he titulado Trato a los demás como quiero que me traten a mí. Trato a los demás como quiero que me traten a mí. Lo puedes anotar ahí en tu blog de apuntes.
Y Pablo lo dice, por lo menos en la versión Reina Valera, dice, y ustedes, amos, versículo 9, haced con ellos lo mismo. Y esto era algo completamente inesperado. ¿Cómo que a los amos Pablo le va a estar pidiendo que tenga consideración hacia los esclavos? ¿De a dónde? ¿De a dónde? Es algo completamente nuevo. Acá Pablo está aplicando la regla de oro. La regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? A las relaciones entre los amos y los esclavos. Haz a los demás lo que quieras que hagan contigo. Pablo le está diciendo a los amos cristianos, si tú quieres recibir obediencia de parte de tus siervos, si tú quieres recibir consideración, respeto y honestidad de parte de tus siervos, bueno, tú, en primer lugar, trátalos con respeto, dales un trato justo, amable. Tú, en primer lugar, promueve un ambiente de bienestar para tus trabajadores, para tus siervos. Y esto era completamente revolucionario, nadie se esperaba un mensaje así en el siglo I. Pone en un mismo nivel de igualdad tanto al amo como al esclavo. Las diferencias sociales que puedan existir son únicamente temporales y circunstanciales, porque frente a Dios todos somos iguales. En la eternidad, en el cielo, todos somos iguales delante del Señor. Entonces me gustaría preguntarme, o me pregunto, yo no conozco mayormente la comunidad, pero ¿cuántos de los que quizás están ahora conectados en Zoom o nos están viendo por YouTube, cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, tienen personas en su trabajo a su cargo? ¿O cuántos de ustedes, de nosotros, tienen algún negocio donde tengas empleados? ¿O cuántos de los que están acá a lo mejor tienen una persona trabajando en su casa? ¿No? O en algunos casos también esto podría aplicarse si a lo mejor tú ocupas en tu compañía, en la empresa donde tú trabajas, tú ocupas un estatus de privilegio en el trabajo donde tú te desempeñas. Por ejemplo, un ingeniero que trabaja en una empresa tiene cierto grado de privilegio, una posición ventajosa frente a una persona que, por ejemplo, es el conserje, es el portero en una compañía. Claro que tiene un estatus diferente. O en mi caso, si tú eres profesor en un colegio, obviamente que recibes una consideración y un privilegio diferente, si acaso tú eres una persona encargada del aseo. Por lo tanto, esto también se aplica a todo esto. Nos sirve en todos estos casos. ¿Cuál debe ser nuestro trato hacia aquellos que están por debajo de nosotros en rango en nuestro trabajo? ¿Cuál debe ser nuestro trato hacia aquellos que al menos en rango tienen un estatus menor en nosotros que nosotros en nuestro trabajo? Entonces, aquí, en otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo, tus empleados, las personas que están bajo tu cargo, deben percibir tu bondad, deben percibir tu trato amable, justo y bondadoso. Eso debe ser evidente. ¿Por qué? Porque eso va a exhibir el carácter justo y amoroso del Dios al que servimos. Nuestra teología, nuestra comprensión del Evangelio se va a ver reflejada en la forma en que nosotros tratamos a los demás y especialmente a aquellos que están en un rango inferior a nosotros, en lo que a función se refiere. Si tú no estás teniendo un trato justo, amoroso, amable y considerable, entonces estás representando mal a tu Señor. Y estás contradiciendo tu fe, estás contradiciendo al Evangelio, querido hermano.
El Evangelio nos exige esto. Es algo imperante que el Evangelio nos exige. Si no lo estás haciendo, estás contradiciendo tu fe, estás contradiciendo el Evangelio. Así como los empleados deben trabajar para la gloria de Cristo, el jefe cristiano debe ejercer su autoridad, debe ejercer su influencia, la influencia que tú tienes en tu trabajo, para la gloria de Cristo, para exhibir el carácter bondadoso y paciente del Señor. Nunca debes olvidar esto, querido hermano. Nunca debes olvidarlo, que Dios te ha dado una mayordomía. Si acaso tú ocupas un rango de profesional en la empresa donde tú trabajas, si tú tienes ese rango, Dios te ha dado una mayordomía temporal y circunstancial. Y tú debes usar ese poder que tienes, esa influencia que tienes, para bendecir a otros, para el buen trato de otros. ¿Para qué? Para que la gloria de nuestro Señor sea exhibida, para que su carácter generoso, amoroso, misericordioso sea exhibido a través de ese trato que tú tienes. Pablo dice, recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que en Dios no hay favoritismo. Nunca debemos olvidarnos de eso, que nosotros debemos rendir cuentas al amo. Frente a Dios, tanto el amo como el esclavo, tanto el jefe como el empleado, tanto aquel que tiene un rango alto en la empresa como el que tiene el menor rango, el que tiene el trabajo más simple y humilde, son iguales frente a Dios. Y nosotros debemos entender eso. El tener más posesiones, querido hermano, el tener más títulos, el tener más méritos, no te hace más frente a Dios. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Sí? Quiero volver entonces a la pregunta inicial, la que les hice al principio. ¿Se acuerdan? ¿Es Chile un país clasista o racista? Si la respuesta que tú pensaste, no tienes que decirla, si la respuesta que tú pensaste es un sí, porque quizás los has visto, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos grandes y profundas razones para marcar la diferencia en esto, ahí en el lugar donde Dios te ha puesto. Si tú consideras que en nuestra sociedad hay clasismo, hay diferencia, hay una mirada peyorativa a aquellos que no son iguales que tú o que yo, nosotros tenemos buenas razones para marcar la diferencia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Tenemos un evangelio precioso, tremendo que compartir, a través del cual somos todos iguales. Todos tenemos un mismo amo en el cielo al cual tenemos que rendir cuentas y Él nos juzgará a todos por igual. Hay un mismo evangelio, es el mismo evangelio, el que está disponible tanto para el de más alto rango como para el menor rango, es el mismo evangelio que está disponible para todos. No hay distinción, no hay diferencia, no hay puertas de entradas con privilegio o sin privilegio. Es el mismo camino, es Jesús. El evangelio, dice Pablo en Romanos, es poder de salvación, es poder para salvación para todos aquellos que crean, para todos aquellos que ponen su fe en Jesús, para ofrecer un perdón y una reconciliación a todos, sin distinción. Para Dios, en Dios no hay favoritismo. Lo único que se requiere es creer en Jesús, confiar en Jesús, creerle a Jesús. Hay una sola puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, y dice, yo soy el camino. Hay un solo camino. No hay una entrada de privilegio para los de mayor rango y una entrada diferente para los empleados. Hay una sola entrada,
y ante Dios somos todos iguales. Que el Señor nos bendiga. Quizá habría mucho más que se podría comentar mucho más, pero hasta aquí tengo preparado yo, y que el Espíritu Santo también aplique a nuestras vidas esta palabra. Podemos volver a leer el pasaje, podemos leer los apuntes si acaso los tomaste, y que el Señor nos bendiga y nos desafíe y abra nuestros ojos, quizá aquellas áreas donde somos ciegos y no hemos aplicado correctamente el Evangelio a nuestras relaciones laborales, a nuestra visión del trabajo y a cómo nos desempeñamos. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad, y voy a orar para terminar este tiempo de exhortación. Señor, quiero darte gracias porque tú has puesto a nuestra disposición un evangelio hermoso, tremendo, arrollador, transformador y todopoderoso, Señor, al cual todos podemos acceder. Gracias porque es un ofrecimiento de perdón gratuito, de restauración y de sanidad gratuito, Señor, para todo aquel que cree. Y gracias porque tú nos has enseñado en esta mañana que tenemos un amo en el cielo y que todos somos iguales ante ti. Y Señor, yo quiero pedirte que tú desafíes a tu iglesia y que desafíes nuestros corazones. Si acaso en nuestros corazones hay atisbos de clasismo, de un espíritu de superioridad frente a otros, Señor, sea cual sea la razón, porque tenemos más estudio, por el barrio donde vivimos, por el color de nuestra piel, por la nacionalidad que tengamos, Señor, desarráigala, Señor, de nuestros corazones. Y permítenos poner en ti nuestra identidad y saber que nuestro valor está puesto en ti y no en el título o en el ingreso que tengamos. Ayúdanos, Señor, a desarraigar el clasismo o el racismo remanente que hay en nuestros corazones, y permítanos rendirnos delante de ti. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Gracias por esta lección maravillosa para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.